Este es el quinto y último video referente a flexión compuesta oblicua. El mismo complementa pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría correspondiente. En este caso, y para terminar con el tema, comentaremos algunos de los ejemplos resueltos que se encuentran en el fascículo. En principio, vale decir que la totalidad de los ejercicios que siguen están referidos a una sección de hormigón rectangular con las siguientes características: hormigón de 20 megapascales, acero de 420 megapascales, ancho 25 centímetros, altura 50 centímetros. Los recubrimientos a ejes de armaduras son iguales a 1/10 de la dimensión de la sección en la dirección del recubrimiento, es decir, 5 centímetros en la dirección de H y 0,025 en la dirección de B. Este criterio se ha hecho para facilitar el uso de los ábacos disponibles, aunque no se trata de un caso frecuente en la práctica, como ya se ha comentado anteriormente. Habrá que sacrificar un poco de precisión después para ajustar los recubrimientos que efectivamente se usen. A partir de los datos anteriores pueden determinarse los siguientes valores que serán de utilidad a lo largo de los desarrollos. Son en definitiva los divisores para emplear en el cálculo de los axiales reducidos y de los momentos reducidos. Vamos a ver primero algunos ejemplos referidos al método de los contornos de carga. Vamos a tener que hacer algunas deducciones adicionales para poder emplear con facilidad el método. Y también vamos a hacer algunas hipótesis en cuanto a la distribución de armaduras, también para simplificar la solución. Por la disponibilidad de abacos de flexión compuesta recta necesarios para la utilización del método y por simplicidad en la solución, se emplea igual armadura en las cuatro caras. Hay una recomendación de tipo genérica que dice que no se recomienda el método de los contornos de carga para PU mayores de 0,10 a 0,20. Por lo tanto, nos vamos a circunscribir a ese entorno. La ecuación que estamos viendo aquí a la izquierda es la ecuación general que se vio en la parte teórica. Ahora, dividiendo el numerador y dividiendo el divisor por b h cuadrado f'(c) o b cuadrado h f'(c) según corresponda, podemos expresar la ecuación en términos de momentos reducidos. Aquí no hay nada especial, simplemente se ha dividido numerador y divisor por el mismo valor, con lo cual la ecuación no se modifica. Avanzando un poco más. Como las armaduras son iguales en las cuatro caras, vamos a tener que MUH0 es igual a MUV0. Hay que tener en claro que no es que los momentos resistentes sean iguales, sino que los momentos resistentes afectados por phi reducidos son iguales. Entonces, al hacer eso, podemos despejar un valor de MU que, sabiendo que todo está elevado a la misma potencia, nos permite obviamente el cálculo de MU. Entonces, como decimos, si se adopta igual armadura en las cuatro caras, resulta MUH0 igual MV0. Como consecuencia, puede calcularse el valor del momento reducido y calcular armaduras en lugar de verificarlas. Esto es muy significativo, porque nos está a nosotros permitiendo no iterar. Conocido MU, puede obtenerse del gráfico correspondiente a flexión compuesta recta directamente el valor de W, es decir, estamos aquí y podemos calcular la cuantía mecánica. Con W se calcula la armadura total. Para este caso en particular, entonces, no es necesario iterar y el método permite un dimensionamiento directo en lugar de una verificación. Y obviamente también evitamos los estanteos. En el fascículo hay una cantidad grande de ejemplos. En los ejemplos
se sigue el mismo esquema que en flexión compuesta recta, es decir, se da el valor exacto, en este caso el valor exacto o la solución exacta está calculada con el Sirsoflex. Y entonces se recorren todos los pasos necesarios en cada ejemplo para obtener la cuantía, la armadura total, se la compara con el valor exacto y se obtienen para estos casos precisiones bastante variables. Por ejemplo, estamos viendo que podemos estar subdimensionando la armadura en un valor cercano al 30% en algún caso. Hay una situación bastante interesante que simplifica aún más las cosas, que lleva el nombre de rectificación del diagrama, y es cuando uno adopta alfa y beta igual a 1 y armadura igual en las cuatro caras. En ese caso, el momento de cálculo que uno emplea es igual a la suma de los momentos reducidos en las dos direcciones. En ese caso, el diagrama de interacción o la traza, digamos, de la superficie de interacción que estamos suponiendo es recta y tiene un ángulo de 45 grados. ¿Eso por qué es? Porque tenemos los dos momentos resistentes reducidos iguales, hemos utilizado una potencia de 1 y entonces esto se transforma en una recta y claramente el momento que usamos para dimensionar es la suma de los dos momentos por el hecho de que este ángulo es 45 grados. Tampoco hay que iterar en este caso. Seguimos con el método de los contornos de carga, pero nos concentramos en la resolución mediante rectificación a 45 grados del diagrama. En algún video anterior se ha comentado que este método de rectificación es válido para cualquier nivel de carga, para cualquier nivel de axial reducido. Y entonces, aquí se han resuelto todos los ejemplos utilizando este método para ver qué tan preciso es en el rango total de axiales que se están analizando. Y estamos viendo aquí que en términos generales se puede decir que la solución da del lado seguro, porque estamos siempre con valores positivos de error, y que esto está dando razonablemente bien, siempre con un nivel de error que puede llegar a ser importante, tanto para la flexión simple, que es axiales igual a cero, como para axiales importantes, que son axiales reducidos del orden de 0,80. En consecuencia, se puede decir que el método de la rectificación es un método que puede aplicarse para cualquier excentricidad, para cualquier nivel de axial, pero que los errores pueden llegar a ser importantes. Fijémonos aquí, por ejemplo, tenemos un sobredimensionamiento del 68%. Es muy simple, es muy fácil, pero hay que convivir con el error. Pasemos ahora al método de las cargas recíprocas, otro método de verificación. En este caso estamos viendo eh, los ejemplos 3 a 8. Entonces, el recorrido es siempre el mismo. Tenemos axial, momentos segundos direcciones, calculamos axial reducido, pero ahora necesitamos, para poder entrar a los ábacos de flexión compuesta recta y obtener los valores de axiales necesarios para aplicar la fórmula, hay que calcular las excentricidades relativas en ambas direcciones. En este caso han dado 1,10 y 1,30. 1,10 y 1,30 son excentricidades importantes. Bien, ahora vamos a entrar un poquito en detalle en la próxima diapositiva de cómo se obtienen estos valores y estamos viendo en este caso el resultado, que es un resultado bastante razonable, y si miramos
con un poco de distancia todos los resultados, veremos que los resultados en general son bastante satisfactorios, por lo menos para estos ejemplos. Si continuamos para axiales cada vez más grandes, también vemos que los resultados son bastante satisfactorios, eh, con una tendencia al sobredimensionamiento en este último caso. Para los anteriores uno podría decir que los resultados son bastante buenos. Para estos otros casos también podemos decir que los resultados son bastante buenos. Recordemos lo siguiente, para el caso de los contornos de carga estamos utilizando phi 0,90. Para el caso de las cargas recíprocas estamos utilizando los valores de phi correspondientes a columnas simples o a columnas hunchadas según corresponda. Entonces, yendo a un caso concreto. Primero, tenemos la fórmula general que dio Bressler en su trabajo, un poco corregida, porque Bressler no tenía en cuenta los coeficientes phi. Acá en definitiva para nosotros phi es una constante, porque hemos adoptado el phi correspondiente a columnas simples o hunchadas. De modo que podemos reescribir la expresión de esta manera. ¿Qué significa esto? Que el P sub U objetivo es este. Y la aproximación la logramos a partir de tres valores que vamos a obtener del ábaco correspondiente a flexión compuesta recta. Entonces, tenemos un esfuerzo axial, dos momentos, esfuerzo axial reducido, excentricidades reducidas. En definitiva, vamos a obtener, entrando con la curva de cuantía, que la vamos a considerar prolongada, es decir, no truncada, hasta el eje vertical. ¿Por qué? Porque esa intersección nos va a dar PU0, en este caso 0,93. Iría aquí. Luego, tomamos una excentricidad, buscamos la intersección con la curva de cuantía, leemos el valor de P sub U. Buscamos la otra excentricidad, intersección con la curva de cuantía, leemos el otro P sub U. Y estos valores son los que entran aquí en la tabla. Cuando aplicamos estos valores en esta ecuación, obtenemos que P sub U es 0,093. Pero el P sub U objetivo era 0,10, lo que significa que tenemos que incrementar un poco la armadura. Habíamos estimado, en primera instancia, un valor de cuantía. Por ejemplo, 0,60, podría haber sido cualquier otro, ¿no? Pero nosotros primero hacemos una estimación de cuantía y después vamos ajustando, tal como se ha dicho, se trata de un método iterativo. Entonces ahora incrementamos la cuantía 0,70, volvemos a repetir las operaciones y llegamos a un valor de 0,099. Nuestro valor objetivo es 0,10, lo damos por bueno y después cuando comparamos la armadura que dio el método aproximado con la exacta, vemos que el ajuste para este caso es muy bueno. Pasemos ahora al uso de ábacos en roseta. Volvemos a trabajar sobre los mismos valores. Recordemos que los ábacos en roseta, a diferencia de los métodos aproximados que se vieron anteriormente, en primer lugar, no requieren iteración, son de lectura directa. Son, entre comillas, exactos, tan exactos como se aproxime nuestra sección a las condiciones en las que se desarrolló la roseta. Y además, no tienen la limitación
de si son mejores cuando los auxilios son grandes o son mejores cuando los auxilios son chicos. No tiene ningún tipo de limitación al respecto. Entonces, en definitiva, lo que está mostrando aquí es que calcularemos P sub U, MUH, MV y leeremos directamente la cuantía en el ábaco. Si vemos los errores correspondientes al trabajo con ábacos, vamos a ver que son siempre mucho menores que los que se han obtenido al aplicar los métodos aproximados. Entonces, yendo al primer ejemplo, calculamos P sub U, MUH, MV, buscamos la intersección de esos dos valores y leemos el valor de la cuantía. Es importante destacar lo siguiente: nosotros aquí tenemos PU igual a 0, es decir, estábamos aquí, que corresponde a un caso de flexión, no hay axil. Recordemos que si no tenemos un valor que corresponda exactamente con alguno de los octantes, tendremos que hacer una interpolación. No olvidemos que es M1 y que es M2, M1 siempre es el mayor de los momentos reducidos y M2 es el menor. Nuevamente, miremos el ábaco para estar seguros de que nuestra resistencia de hormigón está cubierta, que nuestra resistencia de acero está cubierta y que el entorno, ya sabemos que no va a ser exacto, de los recubrimientos relativos también se cumpla. Como puede verse, si seguimos extendiendo hacia las mayores compresiones el uso de los ábacos, también vamos a seguir obteniendo buenos resultados en cuanto a precisión. Si ahora vamos al uso de la expresión de Jiménez Montoya, esta diapositiva repasa brevemente los conceptos básicos del método de Jiménez Montoya. Recordemos: secciones rectangulares, una barra en cada esquina, O igual armadura en cada cara, relación de lados entre 0,5 y 2, acero 420 megapascales. Calcular el axial reducido, calcular los momentos reducidos teniendo en cuenta qué dimensión va al cuadrado, si B o H, elegir M1 como el mayor de los momentos reducidos, luego aplicar la fórmula para transformar la flexión oblicua en flexión recta, compuestas ambas. En función del axial reducido se elige el valor de beta y en función de la cuantía final se ve si hay que corregir beta sumando 0,1 en forma obligatoria si la cuantía es mayor que 0,6 y teniendo la opción de reducirlo en 0,1 si la cuantía es menor que 0,2. Aquí vemos la aplicación a uno de los casos particulares, es el caso de flexión simple. Recordemos que PU es igual a 0. Y vemos paso a paso cómo se van desarrollando el método, es decir, en primer lugar calcular MU, B, MUH, elegir el mayor como M1, en este caso M1 es MUH, calcular P sub H, como es menor que 0,40, beta vale 0,60, como la cuantía es mayor que 0,76, beta se incrementa en 0,1, y finalmente comparamos los resultados con los resultados exactos. Para el caso que estábamos analizando recién, la expresión anda muy bien. Después estamos viendo que hay entre menos 26% y más 29% en los primeros 8 ejemplos. Pero vemos que en los últimos ejemplos tenemos algún caso de un sobredimensionamiento del 52%, del 42%, es decir que hay muchos valores que están alejados del valor exacto. Si ahora vemos qué es lo que ocurre con la expresión de la cátedra, vemos que para el mismo ejemplo que vimos hoy, aplicaría utilizar
estos coeficientes, alfa y beta, los aplicamos para el dimensionamiento de flexión compuesta recta y obtenemos un muy buen ajuste para este caso particular. Si vemos el ajuste general de la expresión, vemos que en términos generales el ajuste es mejor, bastante mejor que el que produce la expresión de Jiménez-Montoya. Aquí tenemos un valor de subdimensionamiento del 33%, que no es tan bueno, y el resto de los valores es razonablemente bueno a muy bueno.